bendiciones a todos. Qué bendición estar aquí siempre con ustedes. De verdad que mi eslogan, este sitio es terapéutico. Es terapéutico. Sí, bueno. sí, no, este sitio cuando uno llega ahí, wow, y entonces uno entra aquí, el saludo y la coinonía y la amabilidad y de hecho esto, aquí yo me quedo. Yo siempre lo he querido, pero hoy lo quiero más. Hoy lo quiero más. Qué linda eres. Yo quiero que la gente vea lo amarillita de la crema de maíz. Esta es crema de maíz de verdad. Crema Señores, de maíz orgánico, creo que está orgánico. Orgánico. Okay. Yo no sé si Fernán va a estrenar. Miren. Salud. Se puede. Aleluya. Buen provecho. Mira, vamos, Gracias, esto es histórico. Sí. Yo lo amo, pero hoy lo amo más. Gracias, Señor, y gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios. No, lo que pasa es que todo esto es el día que vine, la última vez que vine, y yo hice el comentario de que antes de llegar hasta aquí al emisora fui a comprarle una cremita, o sea, una crema de maíz a mi esposa, que a ella le encanta. Y entonces María me dijo, ay, yo soy amante de la crema de maíz. La antoja fue ella. Y Ferna me dijo, ay, yo también me gusta. Y a todo el mundo dijo, bueno, ¿sabes qué? Me comprometo de que la próxima vez que venga, voy a traer la crema. Y entonces hoy traje la crema. Doctor, no es por nada, pero esto sabe a muffin. Pero ¿cómo queda tan amarillita? ¿Cómo queda tan amarillita? Por eso es que a mi esposa le encanta esa crema de ese sitio y hoy siempre se la compro, fíjate. Siempre se la compro. Wow. Y entonces hoy, como... Después me dice dónde es para ir a si no escuchan interrupciones hoy con el doctor, ya ustedes saben lo que estamos haciendo. Sí. Y para mí es una bendición siempre traer, ¿verdad?, una palabra de aliento. Venía escuchando, cuando fui a comprar la crema, estaba escuchando al pastor Arnaldo Dacho, sobre la importancia del diálogo, ese diálogo ¿verdad?, honesto, claro, en la relación para poder llegar a unos acuerdos y que la situación y nuestra vida matrimonial sea una estable y armoniosa. Y entonces, y el último segmento, antes de entrar, yo, wow, qué interesante, qué información uno recibe. Y dije, wow, voy a tener que buscar quién es mi representante de distrito y voy a tener que escribirle porque tenemos que hacer ruido. Hay que orar, pero hay que actuar. Y qué bueno que tenemos gente de Dios preparada en esta materia que está abogando y defendiendo lo que no el derecho humano nuestro, sino lo que dice la Escritura. Y lo que dice la palabra del Señor, y de verdad que felicito al licenciado, wow, qué trabajo excelente, y todo, ¿verdad?, el equipo de trabajo que por años han estado en esa batalla para levantar bandera y decirle, esto es lo que creemos porque esto es lo que dice la Escritura y así que debemos estar viviendo, ¿verdad?, respetando también, obviamente, la dignidad de todos y el derecho de todos los demás, pero esto se está yendo de desproporción. Total. Sí, se está yendo de desproporción y demás, pero nada, vamos a hacer lo propio, vamos a responder, hay que responder, ¿sabes? Hay que responder. Yo estaba ahí en el carro, como tú dijiste al final, esto para uno levantarse de la silla y correr, porque de verdad que las consecuencias y toda la secuela que va a traer todo esto cada vez va a ser algo crítico, bien crítico para toda la raza humana, ¿sabes? Eso es así. Sí, interesante. Pero en esta mañana quiero compartir con los matrimonios un taller que compartí la semana pasada en una iglesia allá en Nahuabo, la iglesia ciudad de, ¿cómo que se llama? La ciudad de Reino en Nahuabo, en Yabucoa, perdóname. Y los pastores allí, Benedicto y Gualesca, pues nos invitaron y estuvimos compartiendo con los matrimonios, un grupito bien lindo, bien ameno, y la pasamos bien y hablé sobre las muchas aguas no podrán apagar nuestro amor. Y entonces usé ese texto bíblico de Cantares. Claro, era una actividad propia para el mes del amor, de la amistad, en febrero. Y entonces estuve hablando sobre Cantares 8:7, ese texto bíblico, las muchas aguas no podrán apagar nuestro amor. Entonces estuve definiendo qué podrían ser esas aguas que intentarían o pueden provocar o causar de apagar nuestro amor. Entonces hay muchas causales que yo he observado a través de los años de intervención terapéutica con matrimonio y escogí 7, hay muchas más, pero por lo menos escogí estas 7 que son las yo veo como que son las más comunes, las más repetitivas, y entonces definí que una de las primeras, bueno, no estoy poniendo en el orden de
el orden de peligrosidad o de impacto, pero sí, la primera es el manejo inadecuado de los conflictos. Okay. En la vida matrimonial y en la vida secular siempre vamos a tener situaciones conflictivas. Entonces el problema es que dependiendo del concepto que nosotros tenemos sobre lo que es el conflicto, de esa manera nosotros vamos a responder. Y a veces entendemos y pensamos, mejor dicho, que en la vida matrimonial, por cuanto nos amamos y tenemos un pacto con Dios y estamos claros de lo que queremos y sabemos lo que estamos haciendo, pensamos de que realmente no va a haber momentos de desacuerdo entre nosotros o discrepancia de opiniones o incomodidades o decepciones vividas en la relación, porque se supone que todo sea peach and cream. Sí, porque nos amamos, somos siervos de Dios, somos gente espiritual, nos sometemos con Dios, pero se supone que no hayan estas diferencias o estos choques de personalidad, ¿verdad? Pero la realidad es que los conflictos son fenómenos humanos naturales que van a ocurrir por el hecho de que nosotros los seres humanos somos diferentes, pensamos diferentes, amamos diferentes y podemos ver lo mismo y interpretar cosas diferentes. Ese hecho, esa realidad va a crear en nosotros diferencias conflictivas. Por lo tanto, una de las aguas que podría apagar nuestra vida matrimonial no es el hecho de los conflictos, sino el manejo inadecuado de ellos. Muy bien. El manejo inadecuado, porque los conflictos realmente son naturales. Otra de las aguas que se podría tratar de apagar nuestro amor y nuestra relación matrimonial es precisamente la falta o deficiencia de esa destreza de comunicarnos, como en el diálogo que estaba hablando el pastor Naldo Steider, ese diálogo que no se da porque hay una deficiencia en esa destreza. Y la gran mayoría, bueno, o todos los conflictos, diría yo, porque yo los asuntos son bastante cuidadosos, pero diría que todos los conflictos en la vida, todos se manejan a través de la comunicación, ya sea verbal o no verbal. Entonces, si no tenemos esa destreza de comunicarnos de forma asertiva, precisamente va a provocar en nosotros que ese afecto de amor, esa emoción, ese sentimiento, se vaya apagando gradualmente. No se apaga de sopetón, no se paga de, como dicen los españoles, de porrazo. No, de rápido. No, es un proceso gradual, lento, paulatino, que cuando te das cuenta, ya la gente dice, ya perdí el amor, o no siento el amor, o se me acabó el amor. Pero no, es que se ha venido dando gradualmente a través de estas aguas que podrían apagar nuestro amor. Otra de las aguas serían las actitudes negativas. Todos los seres humanos enfrentamos situaciones y asumimos actitudes, ¿verdad? Actitudes es esa disposición de ánimo ante algo. Y dependiendo de la actitud, porque hay actitudes positivas, pero también hay negativas, esa actitud va a tener unas consecuencias en nuestra vida. Y gradualmente, en las diferencias que tenemos de los conflictos, y al no saber comunicarnos de forma asertiva, va a llevarnos a asumir una actitud no favorable a la relación, sino una actitud que va a ir apagando gradualmente ese sentimiento. Otra de las aguas que podrían apagar nuestro amor en nuestra relación sería la inmadurez emocional. Dice, pero como doctor, pero ¿cómo que inmadurez emocional? Yo soy una persona de 30, 40, 50 años, usted me está diciendo que soy inmaduro. No, espérate. Lo que estoy hablando cuando hablo de inmadurez emocional, estoy hablando de que muchas veces nosotros asumimos unos comportamientos no esperados. Se supone que en la medida que nosotros vamos madurando en edad, vamos teniendo unas capacidades, vamos teniendo unos controles de nuestras emociones. Cuando hablo de inmadurez emocional, estoy hablando la falta de destreza de manejar emociones negativas que me llevan a actuar de una manera no madura. La madurez emocional se refiere al comportamiento adecuado ante una situación, independientemente de cómo yo me siento, porque yo no me muevo como yo me siento, yo me muevo de acuerdo al razonamiento y a lo que es justo y correcto. Pero eso, lamentablemente, estamos teniendo problemas porque no tenemos lo que se llama esa inteligencia emocional. Exacto. El problema no es que yo me siente decepcionado, disgustado con mi esposo o mi esposa porque dijo algo, hizo algo o dejó de hacer algo que se supone que hiciera o yo esperaba que hiciera. Ese no es el problema, ese disgusto o esa
esa incomodidad o esa decepción. El problema es cómo yo voy a manejar eso, llevándome a yo responder o asumir un comportamiento inadecuado donde me ubica en una inmadurez emocional. La madurez emocional no tiene que ver con edad. Edad tiene que ver con vejez. Mientras más años tenemos, más viejos somos. Que no tiene que ver nada con el comportamiento. El comportamiento tiene que ver con madurez emocional. Y muchas veces la pareja, mientras todo marcha bien, yo lo manejo bien. El momento que hay situaciones complicadas y yo no sé manejar esos conflictos, porque tampoco tengo la destreza de comunicar o dialogar de forma asertiva, asumo actitudes llevándome a una respuesta, a un comportamiento inmaduro. Entonces necesitamos trabajar con nuestra madurez emocional, tenemos que trabajar con el dominio propio, tenemos que trabajar con nuestro autoconocimiento, ¿verdad? Para nosotros poder asumir actitudes correctas ante situaciones que mis emociones no están agradables, no son buenas. ¿Ves? Eso se llama madurez emocional. Otra de las aguas que podría apagar nuestra relación o nuestro amor en la relación matrimonial serían tener relaciones interpersonales inadecuadas. Hay personas que dedican demasiado de tiempo a otras personas. Y no estoy diciendo que usted no socialice, comparta, sea compañero de trabajo, colega, tenga reuniones sociales. No estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es dedicar demasiado de tiempo a otra persona que a su esposo o a su esposa. Claro que tenemos que ir a trabajar. Precisamente anoche yo tuve casi 12 horas, 10 horas y media trabajando. De 9 de la mañana hasta casi las 8 de la noche. Lunes y martes, ese es mi horario de trabajo. ¿Ves? Pero estoy miércoles, estoy jueves, estoy viernes, estoy sábado y domingo compartiendo con mi esposa. Y cuando llego a casa, lo primero que hago es que me baño y comienzo a cenar y a hablar con ella y comparto. Claro, estoy diciendo, es esa relación interpersonal, no de trabajo, sino una relación que no tiene que ver con horario de trabajo, no tiene que ver con horarios de algún negocio, de alguna actividad, de ministerio. Tengo que hablar con esos tiempos extras adicionales que exceden a violentar el tiempo que debes dedicar a tu pareja. Ese trato físico que se le da a otras personas mejor que a tu esposo o a tu esposa. Yo trato a todo el mundo bien, pero a mi esposa la trato excelentemente bien. Esa prioridad es distorsionada, que muchas veces mi matrimonio no es primero, porque primero es mis amistades o el negocio o el ministerio. Eso es una relación interpersonal inapropiada. Cuando no existe un balance saludable o no se establecen límites saludables en ese tipo de interacción de relación interpersonal, o cuando tenemos conversaciones inadecuadas, conversaciones que yo sé que si estuviese mi esposo o mi esposa yo no lo haría, porque se incomodaría, pues entonces no lo hagas porque sabes que está mal. Esa es la métrica que yo uso, esa es la vara que yo uso. Claro. Cuando estoy hablando con una fémina, en el caso mío, digo, si Lucy estuviese aquí, ¿yo lo hablaría de esta manera? No, pues no lo hago en ausencia de ella. Porque entonces si no se convierte en una práctica. ¿Me sigue? Y entonces obviamente vamos a tener problemas. Otra de las aguas que podrían apagar nuestro amor sería el uso inadecuado de las redes sociales o de la tecnología. El pastor se dio que la tecnología es excelente. Claro que es excelente. Gloria a Dios a esta tecnología, que yo puedo hablar con mi hijo que está en Kuwait. Puedo hablar con mi hijo y vernos ahí gracias a la tecnología. Señor, gracias, porque de otra manera si no hubiese tenido tecnología por carta cada 15 o 20, 30 días. Pero qué bueno que puedo hablar con él, hablar con mis nietos que están en Estados Unidos y puedo conversar con ellos y interactuar con ellos y tirarle besos y hablar y jugar y hacer ¿cómo es, Monique? Morisqueta con mis nietos y ellos conmigo. Y ¡ay, abuelo! Me convierto en un niño chiquito y mi esposa me mira y dice, wow, eres un nene. Y dice, por dentro todavía, cuando estoy con mis nietos, soy el nene. No estoy hablando de la tecnología per se. Estoy hablando del uso inadecuado. Las cosas en sí propias no son pecados, no son malas. Es la actitud y las acciones que nosotros asumimos ante ella. Cuando se invierte demasiado tiempo en la pareja. Hay parejas que están horas y claro, hay trabajo que tú tienes que estar mirando. Yo tengo aquí mensajes que tengo que ahorita salir y leer y buscar y contestar.
Pero cuando se invierte demasiado de tiempo que a la pareja, cuando se tiene amistades inapropiadas, mire, en el Facebook, a veces uno recibe solicitudes de amistades que yo dije, ¿quién es? Yo no sé quién es esta persona allá de Pakistán, de Rusia. Yo no sé quién es, yo no sé las intenciones de esa persona. Delete. E inclusive yo he tenido hasta familiares, y lo digo aquí propio, que yo no lo puedo aceptar en Facebook porque las cosas que tiran o someten a través de las redes sociales no son de mi beneficio, no me agradan, no me nutren, no me bendicen. No. Entonces, hay que tener cuidado de esas amistades inapropiadas a través de las redes sociales. Yo tengo pareja que me dice, no, es que fue mi exnovia y lo encontramos y estamos hablando y hablando. Y yo, mira, brother, no sea tan naif, tan inofensivo, tan inocente. Cuidado, porque a veces son amistades inapropiadas. O sea, no estoy diciendo que de gente enemigo o tu enemiga, pero ¿para qué? Comunicaciones inapropiadas que se prestan a malos entendidos. A veces se comunica o se dialoga algunas cosas que se pueden prestar para malos entendidos. Ay, María, qué bueno. Cada vez que te veo mi corazón se late. Y yo, wow, y mi esposa lee eso. Y yo, pero ¿cómo que mi corazón late? O sea, wow, todo el tiempo pensando en ti, que me encanta. Y yo, wow, son conversaciones que parece a lo mejor la persona lo hace no con la mala intención, pero se prestan a pensar, se prestan a malos entendidos. Ese uso inadecuado de tenerle las contraseñas en secreto de tu esposo y tu esposa, ese manejo sospechoso, que parece que duerme pegado con el celular en las manos, te vas al baño con las manos, todo el tiempo vibrando, no te atreves a contestar cuando alguna llamada entra, mira y paga. Ese manejo sospechoso genera que gradualmente la pareja se vaya dando lo que se llama la inseguridad, la incertidumbre, la incomodidad. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué actúa de esa manera? Y se presta a pensar, porque eres muy celoso, muy celosa. Es que tus acciones se prestan a que yo piense de esa manera. Otra de las aguas que podrían apagar gradualmente nuestro amor sería la pobre relación que tenemos con Dios. Generalmente cuando las parejas creyentes van a mi oficina, yo le hablo sobre, ¿verdad? Ausculto sobre la situación que están trayendo o la situación que le está llevando a una crisis, al conflicto. En algún momento indago sobre cómo está tu relación con Dios. Yo me he dado cuenta, en mi experiencia personal, yo no sé si la de demás colegas, que el tipo de relación que uno tiene con Dios va a determinar muchas veces el tipo de relación que uno tiene con otros. Uh-huh. A mayor relación yo tengo con Dios, yo voy aprendiendo de mi Dios y voy asumiendo su carácter en mi vida. Uh-huh. Y eso se proyecta con otros, empezando con los más cerca, que son mi esposo, mi esposa, mis hijos, la familia que tengo al lado, los vecinos y con otros. Por lo tanto, yo a veces le ausculto, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Qué tiempo ustedes están dedicando para orar juntos? ¿Qué tiempo tienen para usted congregarse o para sentarse a dialogar un tema de inspiración espiritual? Uh-huh. A veces mi esposa me saca las libretas que tiene sobre palabras proféticas que nos han dado a través de los años. Y papi, ¿te acuerdas de esta experiencia? ¿O te acuerdas de esto? Y wow, mami, entonces son momentos espirituales que nosotros muchas veces en nuestra vida matrimonial nos ocupamos de cosas importantes o necesarias, como el trabajo, la parte económica, mantener la casa bonita, limpia, preparada, que son importantes y necesarias, pero no son esenciales como tener la relación con Dios. Hay cosas que son necesarias, pero hay otras que son esenciales. Y en la vida de nosotros creyentes, nuestra relación con Dios es lo esencial en nuestra vida. Tremendo. Por eso es que en la iglesia que estoy pastoreando, retomamos hace como 1 mes y medio, casi para 2 meses ya, la oración de madrugada en la iglesia. Estamos todos los sábados a las 6 de la mañana, nos reunimos un grupo de personas, y a veces van 28, 36, hasta 40 han ido. A las 6 de la mañana a orar hasta las 7:30, tirando un tiempo de intercesión aquí, de clamor a Dios, rendirnos con... pero yo oro en mi casa. Y sí, pero vamos a orar como colectivo, como iglesia, como cuerpo. Uh-huh. Separar ese espacio una vez a la semana,
hora y media, un tiempito para Dios. Después te vas y te acuestas a dormir si quieres y descansa. Mi esposa y yo llevamos más de 10 años en la iglesia del Sendero de la Cruz de Atorrey como líderes de intercesión de la iglesia. Nuestro crecimiento espiritual y donde Dios nos ha llevado precisamente ha estado por ese tiempo de intimidad con Dios, en mi vida personal y mi vida relacional juntos con Dios. Espectacular. Maravilloso. Si no hay esa relación con Dios, que es una de las aguas que podría ir pagando gradualmente, porque cuando tú no tienes relación con Dios, tú empiezas a permitir cosas que teniendo una relación con Dios, tú no las permites por el temor a Dios en tu corazón. Por lo tanto, manejo de conflicto adecuado, la destreza de la comunicación asertiva, Las relaciones interpersonales. las actitudes negativas que asumimos, relaciones interpersonales inadecuadas, el manejo de la tecnología, la madurez emocional y por último, una buena relación con Dios. Eso es. Eso nos ayudaría a que las aguas que quieren apagar nuestro amor no lo puedan apagar y podemos decir como el autor de Cantares, las muchas aguas no podrán apagar nuestro amor. Amén. Amén. Dios te bendice. Hermoso. La paz de Dios. Doctor Nelson Torres. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cómo Bendiciones. le consiguen, pastor? Sí, estamos, la gente puede estar llamando, todavía no estamos abriendo espacios, pero pueden llamar y hay gente que está en lista. Posiblemente para el mes a mediados de marzo vamos a estar abriendo más espacios. Ok. Pero pueden llamar o escribir, mejor dicho, al 787-619-4223. 787-619-4223. Llame, oriéntese y mi asistente le estará dando algunas directrices. Si usted quiere esperar un par de semanas o tal vez un mes, si usted entiende, si no, pues busque ayuda, porque ante una situación de crisis hay que moverse inmediatamente a buscar ayuda. Y yo sé que hay muchos recursos de Dios buenos y excelentes que están prestos para dar ese servicio. Gracias. Gracias, Muchas doctor. Amén. Abrazo. doctor. La paz de Dios, muchas bendiciones. Y en breve, la pastora Marlina Arroyo viene por ahí el reto de los teólogos.